Vamos a retomar la grabación desde este momento. Eh, Espero que ya estén todos integrados de vuelta. Bien. Eh, la, entonces, en esta segunda parte de la sesión, que esperamos dure unos 40 minutos máximo, eh, va a estar normalmente a cargo mío. Y vamos a trabajar en todas las sesiones, así como el profesor en la primera parte del bloque trabaja los elementos más conceptuales, uno podría decir, de la reflexión, o la reflexión conceptual asociada a los contenidos de cada clase. En esta segunda parte vamos a ir viendo siempre los elementos más de las herramientas metodológicas que nos permiten materializar o acompañar esa reflexión sobre las relaciones entre sociología y demografía, población y sociedad, para el estudio y la observación de la población y sus temáticas, ¿ya? Entonces va a ser más enfocada en esa entrega de herramientas. Como la compañera señalaba, y a propósito de lo que ella señalaba, el programa ya está subido nuevamente, no lo vamos a revisar en detalle salvo esto, porque en lo que tiene que ver con la estructura del programa, el profesor ya ha presentado, ¿no? Vamos a tener dos grandes unidades. En la primera, lo que se plantea como objetivo es un camino de ida de la demografía, conociendo sus definiciones, sus métodos, e interrogándola desde algunas reflexiones sociológicas. Y en la segunda unidad va a ser un poco el camino inverso, donde vamos a hacer análisis sociológicos de problemas demográficos relevantes para las sociedades contemporáneas y la sociedad contemporánea chilena en particular. Entonces, normalmente este curso, esta es la tercera vez que hacemos el curso, la segunda vez que lo hacemos en este formato online. Ustedes podrán ver en el programa y quizás lo sabían ya desde antes, este curso normalmente tiene dos bloques que eran seguidos. Nosotros lo hemos acortado por recomendación también de la escuela, eh, para disminuir el tiempo en pantalla, digamos, o al menos el componente sincrónico de estas clases se ha acortado a estos, en vez de dos bloques de 90 minutos, uno de 60 y otro de entre 30 y 40, mediados por un break como el que acabamos de tener. Pero esta pérdida de tiempo sincrónico, por decir así, tiene una contraparte que es en la complementariedad de las sesiones sincrónicas con material adicional, ejercicios, videos, cápsulas. Vamos a usar algunas herramientas de cursos también, que la idea es que ustedes vayan revisando clase a clase. Las cápsulas han sido buenos complementos en ese sentido, son videos más cortos, donde tratamos un tema específico, metodológico sobre todo, que normalmente yo voy a hacer a continuación de la clase. Entonces, terminamos la clase, yo voy a subir el link e inmediatamente después yo voy a grabar esas cápsulas. Sí, normalmente va a ser unos 20 minutos, yo creo que media hora, para ser más preciso. Media hora después del término de la clase voy a grabar esas cápsulas. Ustedes están invitados a participar en esas sesiones, pero no es requisito la asistencia, en realidad tampoco les es requisito la asistencia am, a las clases sincrónicas, el material que ha grabado. Eh, pero ustedes van a poder también ver esas cápsulas que tienen un poco un formato de ayudantía en el fondo para complementar los contenidos que alcanzamos a ver en la clase sincrónica. Así que les pido que semana a semana vayan revisando esos materiales, que como les digo, a veces van a ser videos y otras van a ser algún material adicional o ejercicios que esperamos ustedes puedan complementar con sus reflexiones. La primera unidad del curso va a tener 8 sesiones que comienzan hoy y 2 evaluaciones, cada una al final de la cuarta sesión y la otra al final de la octava. Estas dos evaluaciones son pruebas de desarrollo de 3 preguntas, las dos son bien idénticas en formato, las dos pruebas, y ninguna de estas pruebas, y en realidad ninguna de las 3 evaluaciones que hay en el curso va a ser en el horario de clase, sino que ustedes se va a subir a través de un curso y van a tener algunos días para responderla y subirla, ¿ya? Son preguntas de reflexión, pero no muy extensas, que resumen el contenido de la materia.
Todas las clases van a estar grabadas, todo el material va a estar a disposición, ese material ustedes lo pueden usar en las pruebas, por lo que también el nivel de exigencia en sus respuestas se espera que incluya esos materiales y la revisión de ellos. Y la segunda unidad, que tiene que ver con el análisis sociológico de problemas demográficos, como los que ya mencionaba el profesor, de migración y poblamiento, alimentación, se me va uno, eh, va a tener un informe de taller que ustedes van a tener que trabajar grupalmente y que van a entregar hacia el final del curso, aquí está la fecha a propósito, eh, donde van a tener que profundizar en algunos de los problemas demográficos que vamos a presentar como un abanico de posibilidades. No van a ser demasiados, pero lo suficientes como para que ustedes puedan especificar y profundizar. Y entonces la segunda unidad también va a tener un componente de clases tipo taller de análisis de datos para guiarlo a ustedes en la resolución de este informe. Insistir, toda la comunicación es a través de Ucurso, la bibliografía de las primeras dos clases ya está disponible ahí. La bibliografía, como ven, ya hay 4 PDFs cargados, tienen un número al inicio del nombre, y ese número, perdón, ese número marca el orden en el que sugerimos vayan revisando la materia. Esos 4 PDFs corresponden a estas 2 primeras sesiones. No todo está en la bibliografía obligatoria, algunos son complementarios, y esa distinción ustedes la pueden encontrar en el programa que acabamos de subir de nuevo ahí mismo en material docente. Y la idea es que junto con esas lecturas ustedes vayan revisando los PowerPoint que vamos a ir subiendo con el profesor clase a clase, donde están los contenidos más detallados. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre el formato del curso hasta ahora? Profe, no entendí muy bien lo de las cápsulas. ¿Esos van a ser todas las clases cápsulas? ¿O como No, mitad y mitad? no lo tengo predefinido porque las cápsulas tienen un doble, hay algunas que están predefinidas, por ejemplo, al cierre de esta clase voy a grabar una cápsula, porque pasamos algunos contenidos que veíamos en clase, los pasamos a justamente este material complementario. Y también a veces vamos a hacer cápsulas si es que algún contenido que no es central, pero que esperábamos ver en la clase sincrónica, no lo alcanzamos a repasar, para no retrasar, no retrasarlo en las clases, podemos también hacer una cápsula de eso. Entonces yo les voy a ir avisando, pero ustedes también van a ver esas grabaciones subidas en material docente el mismo día de la clase. Así que, eh, sobre todo en la primera unidad, hay varias cápsulas, pero no necesariamente en todas las clases. ¿Alguna Ya, otra gracias, pregunta? profe. Bien. Nos centramos de lleno en el contenido que nos convoca hoy. Estas dos clases, como les comentaba el profesor, son, tienen bastante del lenguaje de la demografía, de eso trata, y en ese sentido hay harto de definiciones, que es importante que ustedes tengan en cuenta. Entonces son clases centrales porque luego lo que desarrollemos en el resto del curso va a hacer referencia constantemente a las definiciones que van a estar contenidas en estas dos primeras clases. Por supuesto que vamos a agregar más cosas y complejizar estas definiciones fundamentales, pero partimos desde acá y esta es nuestra base conceptual y analítica, así que bueno, es importante los contenidos que vamos a ver hoy. Vamos a partir justamente con algunas definiciones, pasar por las fuentes de la demografía, los conceptos de stock y flujo, y si alcanzamos, vemos ecuación compensadora. Si es que no atrasamos, lo podemos ver en la próxima clase. Entonces, un repaso sobre las cosas que ya contaba el profesor, ¿no? Y complementar algunas de cosas muy específicas que pueden aclarar algunas de estas definiciones. La demografía es la disciplina que estudia un objeto que es la población, un poco en analogía, o en analogía, así como decimos que la sociología es una disciplina que estudia un objeto que es la sociedad. Sobre la distinción entre población y sociedad y qué tan separables son estas, y por lo tanto qué tan separables son la demografía y la sociología, es la reflexión que un poco orienta el curso, sobre todo en su primera parte, pero en realidad durante las dos unidades. Pero formalmente tenemos esta distinción entre demografía de disciplina y población objeto de estudio. Y la población, como ya decíamos, se define tradicionalmente como un conjunto de individuos equivalentes constituidos de forma estable y ligados por vínculos de reproducción. Esta es la definición que da Ligibachi, que es un autor bastante referenciado y un poco de manual en la demografía, y de hecho es del texto que ustedes deben revisar a propósito del contenido de esta clase que ya está subido. Entonces, resaltar algunas
palabras, algunos términos que ocupa esta definición. Primero, lo de conjunto de individuos equivalentes. Esto ya lo señaló el profesor en la primera sesión, así que no profundizo. Pero la idea de equivalencia es relevante porque supone eh, bueno, tiene el supuesto de que todos los individuos dentro de ese conjunto son iguales y equivalentes y son contables, por lo tanto, de la misma forma, lo que, y así, por ejemplo, la población se constituye por un número de miembros de individuos, independiente de su sexo, edad, etcétera, aunque se puede caracterizar a esa población por esas variables, pero todos cuentan igual. En otros ámbitos, y en la mayoría de la realidad social, esa equivalencia no se da. Y de hecho, la equivalencia de los individuos es un artefacto, podríamos decir, de la modernidad y que se expresa en la demografía y en la contabilización estadística de los sujetos por parte de los estados. De ahí el origen común de las palabras estadística y estado, ¿no? Asumir que todos somos iguales. Ese tema está tratado en profundidad en el texto de Alejandro Canales, que ustedes ya tienen también subido, y es súper interesante ese texto porque vincula esta reflexión sobre modernidad y demografía mediada por la noción de que todos los individuos son iguales y equivalentes y se pueden contar como unidades. Eh, Otro elemento de la definición es la idea de que este conjunto de individuos está constituido de forma estable. Lo que quiere decir es que no son un conjunto contingente, ¿ok? O sea que el conjunto de individuos permanece en el tiempo lo suficiente como para observar en él, y ahí este tercer término, vínculos de reproducción que se dan a lo largo del tiempo, a lo largo de generaciones. Entonces, un ejemplo tradicional, y que me parece que de hecho está en ese mismo texto, es, en principio uno podría decir que el público asistente a un estadio también es un conjunto de individuos equivalentes, de ahí que el locutor del estadio diga público asistente 30.522 personas, que todos fueron contados de la misma forma, así que hasta ahí vamos igual, y entonces decimos que es una población, pero no está constituido de forma estable, sino que está constituido de forma contingente específicamente para ese partido de fútbol, por ejemplo. Y en cuanto el partido se acabe, ese conjunto se va a disgregar y por lo tanto no tiene estabilidad. Y por otra parte, a ese conjunto de individuos no le subyacen vínculos de reproducción. Dos personas que van al estadio pueden ser familias, dos personas pueden conocerse en el estadio y tener hijos y reproducirse, pero no se reproducen en el marco, en el contexto del ser asistentes a un estadio. No son familias en ese contexto o en ese conjunto, sino en la pertenencia común a un conjunto mayor que puede ser entendido como la sociedad y más formalmente para la demografía, los países. ¿Sí? Por eso también esta segunda parte, que está en una letra más clara, porque es mucho más eh, discutible de cuáles son los límites de esto, pero que este conjunto estable, ligado por vínculo de reproducción, sea identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. En rigor, lo que nosotros proponemos es que no necesariamente se tienen que cumplir estos criterios, o pueden haber definiciones de población que sean divergentes respecto a estos criterios, y aún así se cumple con los criterios fundamentales para entender la población, que es lo que está en estas letras más oscuras. Entonces, ya de entrada partimos matizando con las definiciones de manual y simplificándolas, porque en rigor es necesario que se cumpla esto para que tengamos una población demográfica, y esto puede ser más variable. Por ejemplo, hay comunidades étnicas al interior de países que tienen vínculos de reproducción muy estables. Por ejemplo, piensen en la comunidad judía en Nueva York. Hay una serie, justo ahora se me olvidó. Bueno, pero que cuenta la historia, por ejemplo, de estos grupos y muestra muy claramente cómo conviven como un conjunto bastante cerrado. Pero eso, no hay ninguna eh, posibilidad de predecir de que eso va a permanecer así, porque la reproducción de ese conjunto en realidad se da al interior de la ciudad en la que ellos viven y del país donde ellos viven. Por lo tanto, no tiene que necesariamente cumplirse esa identificación étnica para identificar un conjunto poblacional de interés demográfico. Me preguntan por el chat, ¿a qué se refiere con vínculos de reproducción? Son vínculos de reproducción generacional, los nacimientos, ¿ya? Que por supuesto implican una reproducción biológica.
un conjunto, una población demográfico supone un conjunto de individuos que es posible que se reproduzca al interior de ese conjunto, lo que le da permanencia. Entonces, padres que viven en Chile o padres chilenos tienen hijos que van a mantener presumiblemente esa condición de parte de la población chilena. Y la demografía, y la demografía, entonces, la disciplina que estudia este objeto y otras definiciones también bastante de manual. Bueno, esta de Balin ya la había mencionado el profesor, es estudio estadístico de las poblaciones humanas, lo que da la importancia de que es una disciplina fundamentalmente, al menos en sus aspectos fundamentales, estoy repitiendo, fundamentalmente, al menos en sus aspectos formales, que son los que vamos a ver en estas primeras clases, cuantitativas, aun cuando puedan estudiarse problemas demográficos desde otras perspectivas, por ejemplo, cualitativas. Y en principio simple, por eso aritmético, y no necesariamente algebraico, por ejemplo, ¿no? Son en principio sumas y restas. Y lo otro que es importante entender de la disciplina es que el estudio de la población humana, que acabamos de definir acá, su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales. Entonces, a partir de estas dos palabras, estructura y evolución, se identifican las dos líneas principales de la demografía como disciplina de base, digamos, del estudio de la población. El análisis de la composición de la población, que también puede ser referida como el estado o el stock poblacional, o los contingentes también, que es básicamente cómo se conforman, cuántos son este conjunto de individuos. Y probablemente es más importante que eso, la dinámica de la población, tiene que ver con el movimiento o el flujo que va a tener esa población a lo largo del tiempo, que puede ser predecible y estudiable a partir precisamente de las propiedades de estabilidad y vínculos de reproducción que subyacen a la población de estudio. Lo interesante también, y que hace la demografía, es que hay relaciones entre la composición y la dinámica de la población, tal que es posible, por ejemplo, pronosticar cuál va a ser la forma de la población, dado ciertas características de la dinámica actual y futura, incluso pasada. O sea, los niños que nacieron hace 15 años hoy tienen 15 años, y por lo tanto forman parte de ese grupo, y los que nacieron hace 30 hoy tienen 30. Y también sabemos más o menos a qué edades se muere la mayor parte de la gente, por lo tanto, a partir de la dinámica de población de entrada y salida, en este caso me refiero solo a lo biológico, de nacimiento y muerte, uno puede entender cuál va a ser la composición futura, y eso es lo que está a las bases de la posibilidad, por ejemplo, de hacer proyecciones de población, que es uno de los objetos o de los temas de estudio quizás más interesantes de la demografía. Entonces, vamos a entender esto a partir de un ejemplo. ¿Hay alguna pregunta en el chat? ¿Cuál sería un ejemplo de una composición? Justo, gracias por el palo blanco. Vamos a ver las definiciones anteriores ejemplificadas porque esto es bastante central. Tenemos una población, que es la población chilena, censada en el 2017, el último censo que se realizó, que la población efectivamente censada alcanzó a 17.574.000 habitantes, individuos, podríamos decir, y de los que sería la magnitud total de la población o del stock poblacional al día del censo, ¿ok? Que fue el 19 de abril de 2017. Entonces, ¿cuáles son las características de la composición de la población? Bueno, la podemos entonces empezar a desagregar eh, por sexo o por edad. Tenemos estos porcentajes y estos números de hombres y mujeres. Y por edad tenemos la variable edad en años cumplidos al día del censo, pero luego también podemos construir grupos de edad, distintos grupos de edad. Este es una forma de agrupar las edades bastante utilizada, porque da cuenta de la población en edad activa o de trabajar, la población por debajo de esa y la población por arriba de esa, que son la población dependiente. Como a la demografía le interesa particularmente las poblaciones que tienen capacidad reproductiva, el sexo y la reproducción la entendemos como una reproducción biológica, el sexo y la edad son variables totalmente fundamentales para caracterizar la composición de la población, porque de aquí va a estar dada la posibilidad, todas las luces de su dinámica, de los nacimientos y de los muertos.
Entonces, muchas veces a la combinación, o frecuentemente, y es un estándar, podríamos decir, a la composición de la población según estas dos variables, sexo y edad, o sexo y grupos de edad, se le llama estructura de población simplemente, o estructura de población por edad. Y es lo que normalmente quizás ustedes vieron en el colegio como pirámides demográficas, por ejemplo, donde aparecían a un lado hombres, a otro lado mujeres, y barras, normalmente de grupos de edad de cada 5 años, pero podría ser de más o de menos, donde mostraba la cantidad de personas que habían, hombres y mujeres, en cada uno de esos grupos, y a partir de eso uno podía caracterizar el estado de la población, o la composición de la población, e incluso uno podría predecir qué ocurrió con esa población en el pasado en términos de nacimiento y muerte, y qué ocurrirá con esa población en el futuro. Pero la población no se compone solo por, los individuos que componen la población no se caracterizan solo por sexo y edad. Otras variables relevantes son el área, por ejemplo, donde habita la población, si es rural o urbana, o la región, en cualquiera de estas 16 regiones que constituyen el país, son variables que normalmente permiten caracterizar la población en una descripción bastante general de esta foto que es el censo. Y otras, el estado migratorio, por ejemplo, que se puede ver a través del país de origen, el nivel educacional, la pertenencia a pueblo indígena, la condición de actividad económica, que si está empleado, cesante o inactivo, etc. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Espero que el ejemplo les haya ayudado. Vamos a volver sobre él en un momento. Entonces, estas características de la magnitud de la población y su composición por sexo y edad en primer término, pero también por las otras variables secundarias, podríamos decir, se le denomina stock de población. Y por extensión, las variables de stock son las que permiten esta caracterización de la población en su composición y su magnitud. O sea, el tamaño de la población es una variable de stock, la composición por sexo, por edad, etcétera, son variables de stock, ¿no? Tal como decimos acá. Y stock se refiere a un punto en el tiempo, o un momento específico en el tiempo, y por lo tanto siempre que se hace referencia a una población, le hacemos referencia a un momento en que esa población fue medida o proyectada. En el caso del censo, corresponde la composición de la población y su tamaño, es decir, sus variables de stock, corresponden a la foto del momento de la población el día 19 de abril del 2017, que fue cuando se realizó ese censo. ¿Sí? Normalmente las variables de stock se miden y sus magnitudes se estiman a partir de características preguntadas en un cuestionario censal. ¿Sí? Entonces el censo es el principal instrumento para poder obtener esta foto de la población o esta caracterización del stock de la población y sus variables de stock. El censo corresponde, como ustedes sabrán, al conteo y caracterización de todas las viviendas y habitantes de un territorio delimitado en un momento determinado. Normalmente ese territorio coincide con un país, podría no ser, pero normalmente es así, en un momento determinado del tiempo. Interesantemente, los censos en Chile siempre han sido, y en el mundo, siempre, son generalmente de población y vivienda, por lo tanto se miden las dos cosas. No obstante, al menos en este primer momento, las variables que nos interesan para el análisis demográfico son fundamentalmente las variables de población o las variables de los individuos agregados a nivel poblacional y no las variables de vivienda, como por ejemplo materialidad de la construcción o tipo de vivienda, si es el caso de departamento y un largo etcétera de otras variables que caracterizan las viviendas. Los censos, como ustedes sabrán, y como fue bastante comentado justamente a propósito del fallido censo del 2012 y su corrección en el 2017, pueden ser de hecho o de derecho. El censo de hecho o de facto es el censo que se realiza en un día que se declara feriado y que involucra y que se basa en el supuesto de que toda la gente va a estar en su casa el día del censo, al menos hasta el momento que lo vayan a encuestar. Y el censo de derecho, en cambio, que el censo de hecho son todos los censos que se han hecho en el país, excepto el fallido del 2012, que fue un censo de derecho, que consiste en, como recordarán, un periodo de tiempo donde los censistas van a las casas y las visitan repetidamente hasta encontrar la población que vive ahí. Eso, tiene pros y contras cada uno. El censo de hecho
lo que mide es el lugar donde pasó las personas la noche anterior, que es un proxy de donde vive, pero puede no ser exactamente igual. Pero la principal desventaja que tiene el censo de hecho es que implica movilizar a una gran cantidad de personas para hacer aplicar estos cuestionarios. Personas que no necesariamente tienen el nivel de capacitación adecuado, y no hay una posibilidad, al menos muy robusta, de recuperar casos después de ese día. Existe, pero no es bastante acotada. Y por ventaja tiene que se hace en un solo día, y al declararse feriado permite asegurar con mayor certidumbre de que la población va a estar en la casa ese día. Y el censo de derecho, todo lo contrario, las desventajas del censo de derecho son las ventajas del derecho, implica menos gente, por lo tanto que puede estar más capacitada, pero es más difícil que incluso en visitas sucesivas se logre entrevistar a toda la población, que es el objetivo de un censo, entrevistar a todos los habitantes del país. El censo es la principal fuente estadística de un país y cumple varios roles estadísticos importantes, que son importantes no solo para la demografía, sino también y quizás sobre todo para las ciencias sociales como la sociología. El censo funciona como marco muestral para encuestas de hogares, encuestas que pretenden tener una representatividad a un universo general, por ejemplo, de todo el país y toda la población, o específico, algún conjunto de la población en particular, pero que se sabe dónde viven y cuántos son a partir del censo. Y todas las encuestas, por ejemplo, las encuestas que se realizan en periodos intercensales, o sea, entre censos, por ejemplo, la encuesta CACEN o la encuesta nacional de empleo, van a hacer referencia a este marco muestral que se actualiza en general solo cada 10 años cuando se realiza el censo. Por lo tanto, un mal marco muestral o un marco muestral desactualizado implica pérdida de representatividad para esas encuestas de hogares, lo que es evidentemente un problema para la investigación, por ejemplo, para la investigación social, pero también y quizás mayormente para las políticas públicas que están basadas en esas estimaciones y en esas encuestas. Eh, Otra importancia del censo en esta materia de ser la principal fuente estadística del país es la generación de estadísticas en áreas menores que normalmente las encuestas no cubren porque son de muy difícil acceso, o hay muy pocos casos ahí que hacen que, entre comillas, podríamos decir, no valga la pena ir a encuestar a esa zona. No sé si ustedes han visto, pero típicamente, por ejemplo, un montón de encuestas hacían referencia a toda la población nacional, excepto, y ahí ponen Palena, Chile Chico, Isla de Pascua, la Antártica, qué sé yo, zonas de muy difícil acceso, para las cuales el censo es prácticamente la única fuente estadística que existe, ¿ya? Y por lo tanto no sabríamos de nada de esas poblaciones, en términos muy, muy gruesos, no sabríamos nada de esas poblaciones si no tuviéramos el censo. Y el otra herramienta importante que ya he mencionado es que el censo permite, a partir del análisis de las variables de stock, hacer pronósticos sobre las proyecciones de la población en términos de su composición, al menos por sexo y edad, para cada uno de los niveles político-administrativos, incluso a nivel de la comuna. O sea, cuántos habitantes van a haber en la comuna según las tendencias de las variables de stock y la dinámica del stock o de la dinámica de la población, cuál va a ser la composición de la población en el futuro. ¿Okay? Para entender la relevancia del censo y las complicaciones que tiene, recordar que la del 2007, como les decía, fue un censo que vino a corregir el censo del 2012. Eh, y la razón por la que hubo que corregirlo es un concepto que es el de omisión censal, que es la diferencia entre la población proyectada y efectivamente censada. A partir de las proyecciones de población, precisamente, basadas en los censos realizados anteriormente, y el empadronamiento de viviendas, hay una estimación de cuánto debería ser la población a censar. Por supuesto que no es precisa, porque si no, no sería el censo. Y esa estimación difiere siempre de la población efectivamente censada. Una diferencia del 5% es como la diferencia máxima aceptable para considerar un censo como efectivamente válido. Y en el caso del censo del 2012, esa omisión fue del 9,3%, casi duplicando este límite, y en algunas comunas incluso superó el 20% de omisión censal, o sea, un quinto de la población de algunas comunas no fue censada. Quizás muchos de ustedes en sus casas no fueron censadas. Y entonces el censo podía ser, el del 2012, en el mejor de los casos, una muy buena encuesta, porque tenía muchos casos, pero no realmente un censo.
Por eso fue necesario hacer el censo del 2017, donde, como ven, la omisión censal también fue alta, pero menor a este 5%. ¿Ya? Em, Ahora, el problema es que el censo del 2017, como ustedes recordarán, fue un censo que se llamó abreviado. Y la idea de abreviada era porque el formulario ocupado en el censo, el cuestionario, no tenía todas las preguntas que normalmente tenía un censo como el del 2012, tenía menos preguntas. Y en esa pérdida de preguntas hay, por supuesto, pérdida de información que no tenemos actualizada desde el año 2002 para la población. Por ejemplo, una que es de particular interés en mi caso y que vamos a ver las implicancias que he tenido hacia el final de este curso, no está la pregunta de dónde trabajan, qué comuna trabajan las personas, que es una pregunta que típicamente se hace en el censo, pero que no pasó la prueba de decir, esta pregunta es suficientemente importante como para entrar en el cuestionario abreviado. Por lo tanto, el error del censo del 2012 nos ha costado una desactualización de la información de ya 20 años en algunas variables. Hay varios comentarios en el chat. ¿Cada cuánto se hacen los censos normalmente? Sí, el estándar es de 10 años, es un estándar internacional, se hacen rondas de censos por cada década. eh, y, por ejemplo, la CEPAL, a través de CELADE, que es el Centro Latinoamericano de Demografía, coordina las rondas censales y da recomendación a los países de qué preguntas hacer y ayudan en el fondo a garantizar el buen cumplimiento técnico de los censos. Pero sí, cada 10 años el estándar nacional e internacional es lo que se hace un censo. Un ejemplo de la distinción entre poblaciones demográficas y estadísticas es el que vamos a ver a continuación. Las poblaciones demográficas y estadísticas no son lo mismo. ¿Ok? Supongamos tenemos el stock de la población que vimos un par de diapositivas atrás y nosotros queremos referirnos a un subconjunto específico de este stock poblacional. A las mujeres, nos queremos referir a las mujeres de entre 0 y 14 años que viven en zonas urbanas de la región metropolitana. ¿Sí? Ok, entonces, hay un concepto de población, que es el que usamos en demografía, que es el que refiere a todo el stock de población. Por, no les voy a decir por qué, porque les tengo una pregunta al respecto. Y hay otro concepto de población o universo, que es el que se ocupa normalmente en la estadística y en el análisis social, que es relevante precisamente para la investigación social y para la formulación de políticas públicas, como les decía hace un momento. Las encuestas por muestreo procuran inferir su resultado a este conjunto. Entonces, a partir de este subconjunto, yo puedo, por ejemplo, diseñar una encuesta que sea representativa de este subconjunto. Ahora, la población demográfica, este conjunto poblacional o este universo estadístico, las mujeres de 0 a 14 años residentes en áreas urbanas de la región metropolitana, no son una población demográfica. Entonces, les pido a continuación que, vamos a ver si resulta esto, en el chat voy a poner un link. Les pido a todos que ingresen a ese link, lo pueden hacer desde sus celulares o desde sus computadores, donde están. Um, ¿Ok? Y les está apareciendo una pregunta. ¿Por qué esta población estadística no es demográfica? Y ahí hay una pista, hay criterios de la definición de población que no se cumplen. ¿Cuáles son esos criterios? Entonces tienen varias alternativas que les pido respondan y vamos a ver su respuesta a continuación. ¿Ok? Ahí van apareciendo, así también sabemos si están atentos, si están ahí, escuchando. Bien. Por ahora la mayoría dice porque no tiene vínculos de reproducción. La otra alternativa es que no incluye a los migrantes, no es una población contingente y no es estable. Ok, vamos a dar unos segundos más para que respondan. Ok, vamos a quedarnos por acá. Pueden seguir respondiendo si quieren, pero vamos a empezar a comentar. Bueno, ¿por qué esta población estadística no es demográfica?
dos personas dijeron no incluye a los migrantes. La verdad es que en ninguna parte de la definición excluimos a los migrantes. Aquí en la definición están contenidas todas las mujeres de 0 a 14 años que viven en zonas urbanas de la región metropolitana, independiente de su condición migratoria, así que sí los incluye. Por lo tanto, esa no era la respuesta más correcta. No es una población contingente, era solo un juego de palabras, porque el ser una población contingente sería precisamente un argumento para que la población no fuera demográfica. Así que efectivamente esa no era la respuesta correcta. Y aquí teníamos dos respuestas correctas, así que tanto decir que no tiene vínculos de reproducción como que no es estable eran respuestas correctas. Y vamos a ver por qué. Aquí ya están viendo el PowerPoint, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe. Ya, vale. No es, es una población demográfica. Veamos cuáles son los criterios de definición de población demográfica que esta población cumple y no cumple. Bueno, si es un conjunto de individuos, son mujeres, ¿cierto? De esa edad, en esas condiciones, así que por ahí vamos bien, sí sería una población demográfica, pero como decíamos, no es estable ni tiene vínculos de reproducción. ¿Por qué no es estable? Por una razón súper sencilla. Las mujeres, al momento que cumplan, que con el paso del tiempo, van a perder la condición de definición de esta edad, porque van a pasar a tener más edad. Y por lo tanto, ese conjunto no es estable en ese sentido. Pero probablemente más importante que ello, la reproducción, que los vínculos de reproducción que suponen existen en las poblaciones demográficas, al ser reproducción biológica, no son posibles de cumplir solo en un grupo de mujeres, y menos en mujeres de edad mayoritariamente no fértil. Eh, Necesitan, en ese sentido, que la población tenga efectivos o individuos de ambos sexos biológicos. Y por eso no puede tener esta población vínculos de reproducción. ¿Ok? Así que qué bueno que la mayoría de ustedes respondió correctamente. La otra alternativa era un poco engañosa, así que también podían confundirse. Vamos a ver este último. Sí, perdón. ¿Cómo una población demográfica es estable? Es una buena pregunta porque es probablemente el criterio más blando, a propósito de datos duros y datos blandos que critica sarcásticamente el profesor en el pre-bloque. Criterio más blando de la definición de población. La estabilidad es solamente a través del tiempo. Y si bien las personas pueden cambiarse de país, por ejemplo, y pasar a formar parte de otra población, en principio todo hace pensar que la población va a seguir siendo parte, los individuos que nazcan van a seguir siendo parte de ese conjunto y la población va a seguir siendo parte de ese conjunto. Una buena forma de entenderlo es que uno podría perfectamente definir la población mundial como una población demográfica. La población mundial es una población demográfica. Y es estable porque todo hace pensar que la población demográfica, la población mundial va a seguir reproduciéndose a través de vínculos de reproducción en el tiempo, y esa continuidad es lo que da la estabilidad de la población. Cuando llevamos ya la escala a los Fernando, países, cuando llevamos la escala a los países, esa estabilidad es más difícil de asumir precisamente por la migración. Pero en principio, la población global, por ejemplo, o la población de un país va a reproducirse en el tiempo, a lo largo del tiempo, y eso le da estabilidad. Profe. sí, que creo que la pregunta es bien útil para pensar, porque tal como tú mismo intentas explicarlo, hay ruido, porque no son de igual naturaleza, en definitiva, para la definición del objeto, esto de que tenga una dinámica reproductiva, a esto de la estabilidad. La estabilidad casi es necesaria y condición asociada a la reproductividad. Y ponerla yo creo que es un exceso de criterios para definir su objeto. Yo creo que les bastaría con definirlo por conjunto con potencia o capacidad autorreproductiva, que eso es lo esencial. Esto de lo estable, no estable, que la lengua y todo eso es, para mi juicio, no riguroso. Como sí es riguroso la dinámica reproductiva. Sí. Porque precisamente cuando tú incorporas esas otras dimensiones empieza el ritmo. La migración, entonces, ¿está aquí o está allá? También era interesante la pregunta por las migraciones, porque tiene sentido en la misma forma. Porque como bien dijo Fernando, está incorporado, no hemos dicho que no, pero no habría que decir que sí.
Es decir, no podría uno pensar el concepto demográfico con exclusión total del tema migratorio, en conceptos ideales teóricos. Y que de hecho yo creo que era la idea básica de la demografía, porque de hecho las migraciones no eran un tema importante, sino hasta el último siglo y medio. Las poblaciones básicamente eran hacer morir. Cuando les entra la migración es cuando ya la demografía no puede dar cuenta de sí. Es desbordada por procesos sociales. Y ya no queda población esta y población la otra, sino que, bueno, esta tiene una parte de la otra, que le falta a esta. Y no puedo entender la población norteamericana sin la población mexicana sin la norteamericana. Vienen articuladas la demografía de uno con la demografía de otro. ¿Se entiende? Ya no son dos poblaciones distintas nomás. A lo mejor es una sola, porque de hecho los que tienen, los jóvenes que no están aquí, están acá y están trabajando en estas cosas, que son los que no trabajan aquí. Todo cuadra. Todo cuadra. Entonces, es muy interesante las dos preguntas. Las migraciones, o la pregunta que se hace ahora, y esto de la estabilidad. Ambos son, a mi juicio, el primero indicio de una complejidad que desborda la demografía, y el segundo de un enredo de los colegas demógrafos que hablaron un poquito adicional a lo que correspondía, Sí. para no decir que es de más. La necesidad de incorporar la estabilidad, yo creo, en el análisis demográfico tiene que ver con un criterio formal solamente, que es que el objeto población normalmente es definido a una escala nacional. Pero no tiene ninguna profundidad epistemológica, podríamos decir, o si uno lo reflexiona rápidamente encuentra los ripios que señala la compañera y usted, profe, de la definición. Entonces, en principio, podríamos decir, no tiene esa necesidad, pero al ser el objeto de población un objeto de población de un país, de un Estado-nación, creo que se hace necesario, pero no es exento de ripio y de hecho está a la base de lo que vamos a reflexionar cuando veamos migración. Así que es Que una quede primera ahí interrogación. fantástico. Sí. Sí, claro, porque ahí queda abierto el debate, muy interesante. Sí, sí. Em, por la hora, porque yo les dije que íbamos a estar 40 minutos y estamos un poco pasados, lo voy a dejar hasta acá, pero les pido que vuelvan a la página del Menti, que es esta que estábamos viendo acá. Y, ahí, solo se olvida actualizarlo. Y les pido, excelente, ya había empezado. Que escriban las 3 palabras que a su juicio fueron las más relevantes de lo visto en esta clase, o que a ustedes les llamaron más la atención, que ustedes consideran que fueron las centrales de lo que vimos. Vamos a usar esta herramienta Menti porque la virtualidad, ustedes son hartos, se entiende perfectamente que no todos participen verbalmente y eso está muy bien. Siempre están los canales del chat y ustedes pueden levantar la mano e interrumpir cuando quieran. Están abiertos, pero esto es un poquito para forzar y saber qué están pensando para poder verificar nosotros también de que se está entendiendo, de que están ahí, de que están atentos, de si hay que hacer algún ajuste. Entonces, ya varios compañeros han respondido, las palabras que más aparecen son stock, población, demografía, excelente. Bueno, es una clase introductoria, así que... Fernando, un comentario a este ejercicio, muy breve. Capucha, extraordinario. Bueno, que cuando vean el concepto traten de entender qué tiene que ver con la demografía, porque encontrarán muchos de ellos, como el verbo divino, que aplican en otras conversaciones, aunque el verbo divino puede tener algo que ver con la procreación del espíritu, yo qué sé, y pensar por qué aparece aquí en un curso de demografía la interdisciplinariedad o la idea de conjunto, porque si no es una sumatoria de palabras, creo yo. Pero bueno, muy interesante aprovechar estas posibilidades. Sí, sí, exactamente, porque que aparezca demografía, población y stock, bueno, está excelente y era lo central en esta clase introductoria, pero precisamente que aparezcan esos otros elementos como la interdisciplinariedad, la sociología, también da cuenta de lo que hemos tratado de proponerle a usted en este curso y de lo que se va a tratar, ¿ya? Así que... O generación, por ejemplo, es central y junta sociología y demografía, el concepto generacional.
claro. No, potente, bueno, buena entrada. Bien. Excelente. Puedes seguir respondiendo, pero ya vamos a comenzar a dar por cerrar la clase. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta o comentario que hacer, si alguno quedó claro, tanto del formato del curso, de lo que vamos a ver en las próximas, de cómo va a ser la lógica de funcionamiento y de los contenidos que hemos visto en este bloque y en el bloque anterior. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Profe? ¿Sí? Sí, hola. No era para preguntar algo siguiendo con la idea de estabilidad. Ujú. Como estaban hablando de Estado-Nación, quería saber si es que eso también la idea de estabilidad puede ser aplicable a otras formas de límites de población como territorio, no sé, una población Claro, religiosa, por ejemplo. Sí, sí, excelente. claro. Eh, voy a hacer un redondeo. La demografía, de hecho, porque lo que estamos viendo son los elementos fundamentales de la demografía, sobre todo de los inicios de su formalización como disciplina. Se siguen utilizando estos categorías y herramientas, pero ahora precisamente, como dices, aplicadas a poblaciones pequeñas. Es como un poco, por decirlo así, lo que la lleva. Y cuando bajamos a poblaciones más pequeñas, varias de las nos tenemos que quedar con las definiciones fundamentales, un poco lo que decía el profesor, ¿no? La reproducción y sobre todo incluso el conjunto de individuos con potencial reproductivo sería lo fundamental, pero las otras categorías ya se empiezan a caer. Me refiero, por ejemplo, cuando uno hace demografías a nivel comunal, las migraciones o no los viajes intercomunales, sino el hecho de que las personas se van a vivir a otra comuna es sumamente fluido y por lo tanto súper poco estable en ese sentido. Y sin embargo, uno podría hacer, sí, demografía de la población a escala comunal, pero ya se dice violando ciertos supuestos que estaban a la base de la definición disciplinar. Entonces, la respuesta, yo creo que si tuviera que ser así dicotómica, sería no. Es difícil aplicar esas categorías a otros niveles intranacionales, como comunales o conjuntos étnicos, por ejemplo. Pero es interesante la reflexión sobre eso mismo. Podría ser un no con matices, porque entonces, ¿cómo podríamos hacer demografía si que no se cumple alguno de los supuestos de la definición del objeto de la disciplina sobre esos conjuntos? Y sin embargo, sí se hace. No sé si me explico, Ignacio. Sí, sí, o sea que en ese sentido, si es que el comportamiento, por ejemplo, reproductivo de una población no es muy predecible, por lo tanto no sería estable, o en cierto grado sí lo sería. Eh, sí, podríamos decir claro, esas dos cosas están asociadas. No es tanto que no sea predecible, porque incluso los flujos pueden ser predecibles. O sea, poblaciones muy fluidas, en el sentido de, por ejemplo, que hay mucho cambio de una comuna, para seguir con el ejemplo, desde una comuna, por ejemplo, personas que salen de una comuna, por ejemplo, una comuna rural. eh, Uno puede predecir ese flujo también de salida. Por lo tanto, sí puede ser predecible, pero sin duda que si nos quedáramos solo con la definición de reproducción y por lo tanto muerto, nacimiento y muerto, y ocupamos solo esos criterios para definir el flujo, nos vamos a equivocar, porque no estamos considerando que muchos de los que nacen en esa comuna se van a ir. No es que se vayan a morir, se van a ir a otra comuna. Entonces, precisamente aquí el componente migratorio, en este caso no internacional, sino intercomunal, es central, y sin embargo, si nos quedamos solo con las variables biológicas de nacidos y muertos, nos perderíamos y efectivamente, como dices tú, no podríamos predecirlo. Pero si somos capaces, y de hecho la demografía es capaz de incorporar la fluidez por migración, entonces la predicción sí puede ser buena, incluso en un contexto de una población inestable. De hecho, la migración que vamos a ver en esta primera unidad tiene que ver sobre todo con migración internacional, pero lo que vamos a ver en la segunda unidad tiene que ver con esto mismo, con migraciones y con poblamientos que alteran, por decir así, el objeto o los supuestos del objeto población demográfica. Y precisamente es un resultado que obtenemos al interpelar desde la sociología a la demografía. Bien, creo que hemos estado un buen rato. Si hay más preguntas, bueno, si hay preguntas la pueden hacer, y si no,
vamos a dar por cerrada. Yo voy a subir en este momento, lamentablemente como se cayó el Zoom, voy a subir dos grabaciones, una del primer bloque y otra del segundo, y luego una tercera grabación que corresponde a la cápsula de esta clase, donde vamos a ver algunos elementos más, y algunos de los elementos que no alcanzamos a ver en esta, los veremos en la próxima. Profe, ¿algún otro comentario? ¿Alguien? Agustín levantó la mano. Ah, sí, es que pregunta en el chat que si hay que leer el PDF 1 para la próxima clase. Correcto. Digamos, el PowerPoint que dice clase 1, 2, 3 que vamos a subir, seguro. Sí, porque probablemente la pregunta está referida a la bibliografía, que tiene números también Eso. que indican el orden. Ah, Sí, la idea, bueno. la idea es que lo revisen en realidad del 1 al 4. Ahora, el 1 y el de canales, creo que el 4, son quizás los más largos, los otros, pero no son difíciles. Los otros son cortitos y el del INE es para que le echen una mirada porque ahí están algunas de las definiciones como operacionales que van a ser útiles. Así que, si bien son 4 textos, en realidad son 2 de lectura un poco más densa y los otros 2 son más bien de consulta. Y los PowerPoint también se van a subir, ¿o no? Sí, también al finalizar Ya, esta clase los vamos a subir en PDF. gracias. Entonces tenemos que tener esos dos textos largos para la próxima clase. Idealmente sí, sí. Sí, leído, repasado. Igual en clase vamos a conversar sobre ellos para no tener que Exacto. exponerlo página a página. Se quiere pegar el profe, no sé si voy a comentar algo más. Bueno, damos por cerrado